Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Hay un versículo que a mí siempre me ha impactado y desde que tengo uso de razón, siempre lo he tenido presente en mi vida, ¿no? Aunque a veces no he llevado una vida recta, una vida correcta, conforme a la palabra de Dios, pero en este último año de pandemia, en este último año de cambios, en esta nueva era que creo que va a empezar a surgir, el Señor ha tratado mucho con mi vida, pero yo he tenido siempre este versículo en Romanos 4:17, ¿verdad? El apóstol Pablo pues le está tratando de enseñar a los suyos que están en Roma y a la gente de Roma, hablarle de este nuevo movimiento, de esta nueva enseñanza, de esta nueva doctrina, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y leemos en su palabra, en Romanos 4:17, que dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y la verdad que esto es uno de los versículos que para mí es como lema de vida, porque es un versículo para mí, ¿no? Para mi vida personal, que encierra todo lo que es Dios para mí. Yo en Dios, para mí, la fe, ¿verdad?, es creer en Dios. Y es verdad que nadie le puede decir hoy cree en Dios, porque eso es algo personal, eso es algo milagroso, se puede decir, algo celestial, de que alguien realmente pueda tener la convicción de que Dios existe, de que Dios es real. Eso no te lo puede dar un libro, no te lo puede dar la ciencia, no te lo puede dar una persona, eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Y cuando tú realmente tienes conciencia de que hay un Dios y que este Dios es capaz de dar vida a los muertos y de llamar las cosas que no son como si fuesen, realmente tu vida va a ser transformada, como lo está haciendo en mi vida a lo largo de estos meses, ¿verdad? Yo estaba preparando un mensaje para la siguiente semana, que es con el pueblo de Israel. La verdad que el Antiguo Testamento me encanta y cada vez voy descubriendo nuevas historias de ellas. Entonces me voy a centrar en el proceso de liberación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ya habían pasado unas plagas hacia el faraón para que dejar libre a ese pueblo. Hubo la última, que fue la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y el pueblo empezó a salir, dice, ¿verdad?, que salió el pueblo de Israel y con ellos, aparte del pueblo de Israel, que eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y dice que iba detrás otro pueblo, gente extranjera. Entonces, si se dan cuenta, siempre, aparte del pueblo de Dios, aparte del pueblo hebreo, siempre de cerca está mucho la gente extranjera. Iban ellos de camino ya por el desierto a ese encuentro, a ese lugar que tenían que ir allí. Empezó a ver la manifestación de la nube, ¿verdad? La nube de día y fuego de noche. Dice aquí en un versículo que me llamó bastante la atención, cuando ellos empiezan a escapar, dice que el Señor no los deja ir por un lugar. Dice en Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, sí, Éxodo 13, 17. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Tenemos que entender que este pueblo llevaba más de 400 años de cautiverio, de servidumbre. Era un pueblo que no estaba acostumbrado a la guerra, no estaba acostumbrado a la confrontación. Su mentalidad simplemente era de servicio, de aceptar todo lo que había en ellos. No tenían todavía ese carácter, pero a lo largo del desierto el Señor le va a forjar ese carácter guerrero. Pero me llamó bastante la atención porque el Señor dijo que no los hizo ir por el camino más recto o más cercano al lugar donde empezaría esa nueva tierra prometida, porque sabía que no estaban preparados. Porque dice el Señor que quizás tengan miedo de ver a la guerra, de ver a esa gente armada, y los iba a hacer volver otra vez a Egipto. Es decir, que iba a haber una vía de escape.
Entonces cuando yo entendí esto para mi vida, ¿cómo lo puedo aplicar? Entonces eso pasa cuando tenemos problemas o situaciones, límites, ¿verdad? Hasta que no llegamos al límite, hasta que no llegamos, que nos encontramos, como se dice, entre la espada y la pared, realmente no vamos a buscar a Dios. Posiblemente yo estoy pasando una necesidad económica, pero quizás tengo mis ahorros. ¿Verdad? Oro a Dios, pido a Dios, pero realmente yo me doy cuenta, y lo digo por mí mismo, por lo que he ido experimentando, que siempre que yo tenga una fuente externa de ayuda, siempre que yo tenga otra escape, otra salida u otra manera donde yo pueda resolver mi situación, realmente yo no me voy a entregar verdaderamente a Dios, yo no me voy a poner en sus manos. Entonces, aunque yo veo que falta, no, pues tengo mis ahorros, entonces estoy confiando en mis ahorros realmente, no estoy confiando en Dios. En nuestros países, el tema de la salud, ¿verdad? Si tú tienes dinero, pues realmente tú estás confiando en el dinero que tienes para pagar la operación, para pagar el médico, y aparentemente no te preocupas y estás en paz. Aunque tú dices, no, yo realmente estoy confiando en Dios, pero realmente de verdad no es así, porque tú estás confiando en eso que tú tienes, en ese seguro, en ese dinero, en ese trabajo. Pero hasta cuando realmente empieza a menguar todo, que te empiezas a quedar sin nada, hasta que llega un momento en que no tienes nada, es cuando realmente podemos decir, confío en Dios o no confío en Dios. Para confiar en Dios tengo que saber que cree, tengo que saber o tener claro que existe. Entonces vemos al Señor que no nos hace llevar por vergüenza, porque pueden volver a Egipto y podría caer en vergüenza, ¿no? Pero el Señor sabía los corazones y las situaciones y los lleva por un lugar más difícil. Y yo creo que a veces el Señor nos hace pasar por distintas situaciones para llevarnos a ese límite donde no tengamos más escapatoria que clamar a Él, que arrodillarnos a Él, que ponernos en sus manos. Señor, yo ya no sé más, ya mi capacidad no me da, mi mente no me da, mi dinero no me da, mi trabajo no me da, las personas en las que confié ya no están, solamente me quedas tú, igual, ¿verdad? Como muchas personas están enfermas, o como nuestro ministerio, y gloria a Dios por los que piden peticiones, pero muchas de ellas es el último recurso. Han probado con la medicina, el doctor ha gastado todo su dinero, han probado aquí y allá y ya no tienen a dónde más probar, ya no tienen a dónde más llegar. Y es lo que el Señor está obligando a este pueblo. Entonces dice más adelante, ¿verdad? Que los llevó al límite con el mar. Y ellos ya veían ahí al faraón, veían al egipcio, veían a los guerreros que venían. Y ellos no tenían nada más a dónde huir, o tirarse al mar, o enfrentarse a ellos. Pero realmente enfrentarse a ellos no estaban capacitados, porque no tenían ese espíritu guerrero, no tenían esa mentalidad. Entonces ya se estaban quejando, dice, no hay sepulcros, dice más adelante en Egipto, ¿verdad? Que nos ha hecho, dice, y dijeron a Moisés, no había, en el 11, Éxodo 14, 11 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Usted tiene que entender que para este punto ya habían pasado las 10 plagas. Ya habían pasado muchas señales. Y el pueblo ya empezó a creer, empezó a acordarse de ese Dios, de ese Yahvé, de ese Jehová, de ese Dios de los padres de Abraham, de Jacob, de José, ¿verdad? Y vieron cómo salieron. De la noche a la mañana hubo una mortandad, empezaron a salir. Y dice la Biblia que no salieron con las manos vacías, que Él puso gracia en ellos y fueron llenos de oro, de plata, de ropa, de diamantes, que luego todo eso se utilizó para crear el templo, ¿verdad? Más adelante. Pero ya vimos esas señales que a ellos les dieron de que realmente este Dios está con nosotros. Pero cuando las circunstancias cada vez son más difíciles, no sé si tú te das cuenta que esto es como los niveles. Tú empiezas a saltar problemas pequeños, pero luego viene uno más grande, otro más grande, y llega un momento en que tú dudas. Pero digo yo, ¿cómo puedo haber dudado si en lo anterior Dios ha estado conmigo? Dios me ha dado señales, yo he visto su gloria. ¿Cómo puedo dudar? Pero así es la mente y así es el enemigo que te engaña, que crees que en el siguiente paso, que es más difícil, Dios no va a estar contigo. Es verdad que nosotros leemos la historia, que es real, que es verdadera, y nosotros decimos, pero ¿cómo esta gente pudo haber pensado, cómo
no pudieron haberse, o sea, para mí es extraordinario ver una nube ahí de día, ¿verdad? Que no pasaba ni frío ni calor, o en la noche ver ese fuego allí que no me hacía pasar frío, o sea, ya simplemente para mí el ver eso, ya para mí era algo extraordinario, o sea, no tendría yo por qué dudar de que Dios no está conmigo o de que Dios no es real. Pero en nuestras vidas pasa así. Yo en mi vida el Señor ha hecho tantos milagros, a mí personalmente, a mi familia, a mis amigos, pero a veces cuando estamos en una situación difícil, no sé, hay algo allí en la mente que te hace dudar. Y el pueblo empezó a dudar. Y me encanta cuando el Señor le dice a Moisés, le dice, aquí en el versículo, dice, 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Me encanta que el Señor dice, pero ¿por qué estás clamando? O sea, ¿por qué estás aquí clamando cuando tienes que ponerte en acción? Y ese es el mensaje que quiero compartirte hoy. Nosotros que conocemos que hay un Dios real por las señales, por los milagros, los prodigios que ha hecho en nuestras vidas, nosotros, la mejor forma de demostrar que Dios está con nosotros, que yo le creo a Dios, es poniéndome en marcha, es poniéndome en acción. Señor, no sé a dónde voy, no tengo esto, pero yo en tu nombre voy, yo creo en ti, yo en mi capacidad que tengo, pero eres tú quien me vas a abrir el camino, eres tú quien me vas a abrir la puerta, eres tú quien me vas a resolver el problema. No soy yo, eres tú. Y cuando nosotros empezamos a accionar, cuando nosotros empezamos a caminar, es cuando las cosas se empiezan a abrir. Porque a veces estamos como esperando y está bien, como decía Diego el otro día, ¿verdad? Es bueno ayunar, es bueno orar, de hecho la oración es necesaria, pero tiene que ir acompañada de una acción. Dice que la fe sin obras es muerta. O sea, ¿a mí de qué me sirve creer que hay un Dios? ¿De qué me sirve que ese Dios es capaz de dar vida? Que ese Dios es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen, si no lo demuestro, si no estoy haciéndolo o activándolo o creyendo en lo que estoy haciendo. Es contradictorio, o sea, no tiene sentido. Y yo creo que muchos nos quedamos en eso, en la oración, y está bien, en el ayuno, pero muévete, empieza a marchar, como le decía al pueblo, empieza a marchar. Y cuando ellos empezaron a marchar, el mar se empieza a abrir, tu salida empieza a visorarse, tu problema empieza a resolverse. Amén. Amén. Pero hasta que tú no te empiezas a mover, eso no va a suceder. Cuando dice el Señor que llama las cosas que no son como si fuesen, que era parte de mi enseñanza también, el pastor hoy en la mañana decía, ¿no? De la hija de Jairo, de uno de los príncipes sacerdotes del pueblo judío que tenía una hija enferma, ¿verdad? Que para él era un problema, porque Jesucristo, o Jesús, hijo de José, Jesús de Nazaret, era todo lo contrario a lo que representaba la sinagoga, y él formaba parte de la sinagoga. Pero él en su sinagoga, en lo que él representaba, en esa religiosidad, pero no hablo malamente porque creo que este hombre tenía un buen corazón. Él en lo que hacía, él creía en lo que hacía, porque de hecho él entendió quién era Jesús. Entonces yo creo que la labor que él hacía, él lo hacía de corazón, quizás con otros que no lo hacían de esa manera. Y él al ver que su hija ya estaba enferma, estaba a punto de morir, ¿verdad? Dice ahí en Marcos, me parece que es capítulo 4, dice que ya estaba agonizando. Vamos a leer un momento. Marcos capítulo 5. Amén. Dice aquí, en el 5:22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Esta es una actitud que es importante.
el postrarse, el reconocer que ya no tenemos fuerzas, el reconocer que yo ya no tengo salida, el reconocer que yo ya no sé qué más hacer. Solamente me queda, Señor, postrarme ante ti, entregarme a ti, rogarte a ti que tú hagas esto que yo necesito, quizás por mi desobediencia, quizás por mi mala forma de proceder, por haber sido desobediente, pero eso al Señor no le importa. El Señor lo que le importa es que te estás arrepintiendo y que estás buscándole a Él. Y para este hombre era muy difícil, porque por decir de alguna manera él era lo contrario a lo que representaba Jesús, pero él tenía ese entendimiento. Y él había visto los milagros y él sabía que cualquier persona no podía hacer esos milagros. Él sabía que tenía que ser alguien especial, que el Espíritu de Dios, porque este hombre era conocedor de la palabra. Entonces él entendía que allí había verdad y que esa era su última esperanza. Aunque al hacer esto ponía en peligro todo, tenía que dejar su seguridad económica, su trabajo, su religión, no sé. Ahora él iba a cambiar, ahora él iba a seguir a una nueva persona, que era Jesús. Y el Señor le dice, ¿verdad?, que iba a ir con él. Y en el camino, ¿verdad?, se encuentra con la mujer de flujo, que también le entretiene un poco en el camino. Y Jairo, quizás desesperado de que llegara lo más pronto posible, ¿verdad?, a esa sanidad, se encuentra con la mujer de flujo, hay el diálogo que le sana esto y lo otro. Pero quiero que nos centremos en lo siguiente. Y esta es mi otra parte del mensaje, ¿verdad? La primera parte es que está bien que clamemos, está bien que nos postremos ante el Señor, pero que empecemos a caminar. Pero hay una parte que a veces nos impide caminar y hay una parte que a veces nos impide llegar a ese punto, cuando dice lo siguiente. En el 34 dice, en el 35. Marcos 5:35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en estos caminos de que creemos en Dios y todo, lastimosamente, como decía el pastor hoy en la mañana, hay espectadores, ¿verdad? Hay personas a nuestro alrededor que son negativas. Y las que son cristianas, que conocen el Dios, dice la Biblia que quizás son de una fe un poco más débil, se asustan por todo. Y a veces esas personas sin querer se pueden convertir en tropiezo en tu vida, en mi vida. Si yo me rodeo de hermanos que no comparten la misma visión que la mía, si yo me rodeo de personas que no creen en lo mismo que yo creo, esas personas van a ser estorbo para mi vida. Esas personas van a ser freno para ese crecimiento en mi vida. Entonces tú las tienes que apartar. Con el dolor de tu alma la tienes que apartar, porque esas personas son un freno para ti, personas que hasta en algún momento te pueden hacer dudar, ¿verdad? A veces yo he pasado situaciones muy difíciles y la verdad que yo tenía 3 o 4 compañeros que no nos daba miedo nada. Yo era el único cristiano, ellos no, pero no teníamos miedo de enfrentarnos a nada. Pero cuando había un grupo, una mayoría, ¿verdad?, te entraba un poquito esa duda, y eso es lo que hay que evitar. Entonces cuando el pueblo de Israel estaba ahí detenido, todos dicen, estaban llorando, dice, ¿por qué vamos a morir aquí? Hubiésemos muerto allá para perecer aquí en la orilla, yo qué sé. Pero ahí estaba el Señor, empieza a caminar, Moisés, levanta allí tu mano y empieza a ver los milagros del Señor. Pero si tú te dejas llevar por la negatividad de las personas, si tú te dejas llevar por la realidad, y aquí había una realidad, porque estos hombres que estaban comunicando una verdad. Tu hija ha muerto. Dios mío, me imagino como padre. Yo tenía toda mi esperanza en este Jesús, en este que he visto que ha hecho milagros. Y quizás por no ir más rápido, quizás por detenerse, por sanar a la mujer de flujo o estar allí, mi hija murió.
ya es tarde. ¿Qué hago? Me imagino como hombre normal que puede haber entrado duda, como estos hombres dicen, ya no hay nada que hacer, dice, ya no molestes al maestro. Pero ahí es cuando viene esa palabra del Señor, que puedo llamar a las cosas que no son como si fuesen, que puedo dar vida a los muertos. Y ese Jesús es el mismo que había creído en ese Dios, en el mismo Dios de Abraham, que le había dado esa promesa y le dice, tranquilo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Entonces, es verdad que para el mundo esta situación es de loco, ¿no? Dice el apóstol Pablo que el evangelio para la gente del mundo es locura. ¿Cómo tú puedes decir que estás despedido y decir que no lo estás? ¿Cómo tú puedes decir que no tienes ni para un pan con leche y decir que eres rico? ¿Cómo tú puedes decir que te estás medio muriendo y decir que estás sano, que estás vivo? O sea, para el mundo eso es locura, pero para los que hemos creído en Dios, para los que tenemos esa certeza, esa convicción, eso es lo natural, eso es lo normal. Y es allí donde tenemos que aprender a caminar y a vivir. No es un mundo imaginario, no es un mundo de Disneylandia, es un mundo real, pero lo que hay en ti es superior a la realidad. Entonces tú cada día que te despiertas, caminas en esa verdad, caminas en esa promesa. Hubo un tiempo en que yo al Señor, había cosas que necesitaba hacer y sé cómo lo voy a hacer, me sorprendía, porque cada vez lo hacía de una forma diferente, pero a la vez que era diferente, cada vez era más difícil. Que hay un Dios, mientras no dejemos de creer que hay un Dios que da vida a los muertos y que puede llamar a las cosas que no son como si fuese, nuestra vida va a ser mejor. Nuestra vida en nuestro día a día es prácticamente cada día, cada paso que tú das es un acto de fe. Como esta iglesia, ustedes la levantaron por fe. Quizás muchas personas les dijeron, ¿cómo lo vas a hacer en pandemia cuando las iglesias están cerradas? Cuando ahora no sé qué, que cuando lo normal no es estar en una iglesia, ¿cómo tú vas a abrir ahora posible? No lo sé. Hermano, la economía, la situación, ahora los hermanos no tienen trabajo, ¿cómo tú vas? Pero ustedes le creyeron. Nosotros le hemos creído a ese Dios. Y cuando Dios habla a tu vida, tú tienes que obedecer y andar en ese paso de fe. Entonces cuando el pueblo empezó a creer, se abrió el mar, salvaron su vida. Y luego me encanta que dice que el Señor se puso detrás de ellos, la nube, y Él peleó con los egipcios, ¿verdad? Que los destruyó y les cumplió la promesa de que nunca más los volverían a ver. Entonces ahí también podemos ver que tus problemas realmente, yo sé que es difícil, pero realmente nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente creer en Dios, solamente creer en ese Dios que da vida y que puede cambiar las circunstancias. Lo que es frío lo hace caliente, lo que es caliente lo hace frío, lo que es grande lo hace pequeño, lo que es alto lo hace bajo. ¿Me entiendes? Solamente tú tienes que moverte en eso. Todo lo demás lo va a hacer Él. Todo lo demás lo va a hacer Él. Pero ahí está el enemigo, ¿verdad? Metiéndote la cizaña, ¿estás seguro? ¿Estás preparado? Pero tú no tienes formación. ¿Cómo tú te puedes parar allí? Y tú has visto cómo es tu vida y tú crees que te van a creer. Pero esos son dardos del enemigo, ¿verdad? Pero ahí dice el apóstol Pablo que nos tenemos que revestir con la armadura de Dios para repeler todos esos engaños, para repeler todos esos mensajes negativos allí. Entonces lo mismo que pasó aquí con Jairo, el Señor dijo, tú crees solamente, y es lo que yo les digo hoy, crean solamente, crean en esta iglesia, crean en este proyecto que el Señor les ha dado, porque esto no es de loco. Yo no creo que ustedes de la noche a la mañana, esto es algo que viene de mucho más allá. Y si eso viene de mucho más allá, créanme que el Señor los va a llevar mucho más lejos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así que con esto termino. Créanle al Señor, no dejen de creer en Él y no olviden este versículo que Él llama las cosas que no son como si fuese. Entonces nunca vas a ver
temor, nunca vas a ver miedo. Recuerden que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues esto es lo que puedo compartir ahora. Que el Señor les bendiga.